Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Hemos estado hablando acerca de Jacob, de José y la preparación que Dios fue haciendo con los hijos de Jacob para que llegaran a ser los que componían de su descendencia el pueblo de Israel. Eh, en el libro de Génesis capítulo 41 se presenta el momento en que Jacob se reúne con sus hijos para hablarles acerca del futuro. Quiere decir que Dios iba a usar a Jacob mediante el espíritu de profecía, mediante la inspiración o la dirección del Espíritu Santo, iba a decirle a Jacob las palabras que sus hijos a través de ellas sabrían qué se podía esperar de ellos en el futuro. O sea, Jacob les dio las palabras a sus hijos para que supieran las cosas que con respecto a ellos iba a pasar. Al futuro no significa al final de los tiempos, sino al desarrollo, lo que iba a pasar con cada uno de ellos en su desarrollo, con su familia, para llegar a ser los componentes o los 12 tribus del pueblo de Israel. De estas palabras de Jacob a sus hijos, yo no voy a tratar en este momento todo lo que hay en estas palabras, sino que voy a usar solo algunas declaraciones de Jacob a sus hijos. La primera que señalo es que como que el primogénito de Jacob había sido Rubén, pero Rubén había sido alguien que había cometido errores, había violado también el hecho de su padre porque había tenido relaciones sexuales con una de sus esposas, fue desechado como el primogénito. Siguió formando parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, pero no fue señalado como el primogénito. Después de Rubén, los hijos que venían eran Simeón y Leví. Y vamos a leer las palabras que están escritas que Jacob le dijo a Simeón y Leví. Dice en el capítulo 49, versículo 5 en adelante, Simeón y Leví son hermanos, sus armas, armas de maldad. Así que Jacob les dice, lógico, son hermanos, son los que vienen después en el orden para la primogenitura. Dice, son hermanos, sus armas, también armas de maldad. Dice, no entre yo en su consejo, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Las palabras que le dice aquí Israel, Jacob, a sus dos hijos Simeón y Leví, están rememorando lo sucedido en Siquén cuando Siquén, hijo de Amor, violó a su hermana Dina y como ellos los engañaron, haciéndoles entrar en un pacto para que se circuncidara,
para que cuando ellos estaban en el momento más difícil por su dolor por la circuncisión, entonces ellos fueron a Siquem y mataron a todos los hombres. Los mataron y después quemaron el lugar y se llevaron eh, todas sus posesiones y se llevaron a sus mujeres o a las mujeres como esclavas. Esto fue algo que se fraguó con mentira. Fue una traición y un asesinato. Nunca Jacob estuvo de acuerdo con esto, ni estaba de acuerdo con la voluntad de Dios que eso se hiciera, pero demuestra que en ese tiempo, tanto Simeón como en Leví, ellos fueron personas y lejos de representar a su padre Jacob y de representar a Dios y a las cosas correctas, se dejaron guiar por su codicia, por su ira, eh, por sus deseos de venganza y destruyeron aquel lugar. Dios intervino en favor de Israel, ya esto lo vimos en temas anteriores, porque puso temor en las mentes de las personas de aquellos lugares para que no fueran a tomar represalias y no hubiera guerras y desastres mayores. Pero esto que ellos habían hecho era algo muy mal hecho y no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos tampoco podían ser o iban a ser elegidos como el primogénito, alguno de ellos dos, como primogénito de Israel. Más bien, lo que Israel les dice, que ellos iban a ser dispersos en Israel. Dispersos en Israel significa que ellos se mezclarían con Israel. Leví no llegaría a formar parte de una de las tribus de Israel. En este inicio que se está hablando aquí, no figuraría como una de las tribus de Israel. Simeón, ellos iban a ser una tribu pequeña que también se uniría y se mezclaría con otras tribus. Y vemos en la historia de la tribu eh, de Simeón, que ellos, cuando la tribu de Judá eh, tuvo su suerte, y ellos estuvieron dentro de la tribu de Judá. Eran dos tribus aparte, pero casi eh, que la tribu que se señalaba principal era la de Judá y la de Simeón, pues estaba mezclado dentro de la posesión que ellos habían recibido. Pero yo quiero ahora señalar algo que tiene que ver con las tribus de, de Israel. De momento encontramos a la tribu de Leví que no tiene parte entre las tribus de Jacob. No formaría de ella una de las tribus de las cuales saldría el pueblo de Israel. Pero sucedió algo. Tiempo después de esto que está hablando Jacob aquí, mucho tiempo después, cuando ya el pueblo de Israel se había desarrollado y Dios había obrado y había sacado al pueblo de Israel de Egipto, la tribu de Leví también fue parte de las personas porque ellos eran del pueblo de Israel y salieron entre los israelitas rumbo a Canaán. Cuando iban de camino, Dios, que desde un inicio fue el que los sacó de Egipto y los llevó a Canaán,
Dios llamó a Moisés, el líder que tenía, lo llevó al monte y Moisés estuvo 40 días con Dios en el monte Horeb y Dios le dio a Moisés dos tablas de piedra labradas o preparadas por Dios y escritas con el dedo de Dios. En esas tablas de piedra estaban escritos los 10 mandamientos, la única parte de la Biblia que no fue dada por inspiración, porque fue el mismo Dios quien las escribió con su mano. En un tema que hablamos acerca de la ley de Dios, estuvimos analizando algunas cosas. Aquí en este tema que estamos tratando, lo que estamos señalando es una vez más que Dios le dio a Moisés las dos tablas que Dios mismo había preparado y había escrito. Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, vuelvo a aclarar una vez más, que están dados en una manera en que el ser humano los pueda entender, porque los 10 mandamientos son eternos, es reflejo del carácter de Dios. Y como reflejo del carácter de Dios, los 10 mandamientos están escritos de acuerdo con el lenguaje de Dios, pero nosotros en la tierra no conocemos el lenguaje de Dios. Dios se comunica, puede hablar con todas las cosas, pero no sabemos qué lengua es la que se habla en el paraíso, en el tercer cielo, en el lugar donde Dios está. Pero el hombre en la tierra tuvo el idioma que Dios le dio al hombre en la tierra. Los 10 mandamientos Dios se los da al hombre en la tierra de acuerdo a la manera en que el ser humano habla. Es más aún, cuando los 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés, ya en la tierra el pecado estaba. Ya Adán y Eva habían caído en pecado. Los 10 principios, los 10 mandamientos de Dios son eternos, son de siempre, porque forman parte de quién es Dios, dice quién es Dios. Pero cuando Dios se lo comunica al ser humano, cada uno de los 10 mandamientos los habla en la manera en que el ser humano habla, y así Dios se lo dio a Moisés. Cuando Dios estaba con Moisés, pasaron 40 días donde Moisés ni comió ni bebió agua, vivió porque Dios le daba la vida, lo sustentaba y Dios no necesita estas cosas y un ser humano puede vivir sin nada de esto porque Dios le da la vida. Dios es el dador de la vida, pero normalmente no podía vivir. Mientras que Moisés estaba en el monte con Dios, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Ellos habían oído la palabra de Dios, habían dicho que iban a obedecer, pero ante la demora, ellos se rebelan contra Dios, hablan a Aarón. Aarón fue una persona no de columna vertebral, él se dejó influenciar por el pueblo que le pidió que hiciera un dios, un becerro, para volverse a Egipto. Cuando ese becerro de oro lo hicieron, ellos adoraron al becerro diciendo que era Jehová, o sea, diciendo que era Dios. Quiere decir que ese becerro era el que los había sacado de Egipto, según lo que ellos estaban diciendo. Y así querían volverse a Egipto, querían volver a la esclavitud de la cual Dios los había sacado, pero ellos señalaban que el becerro, ese era Jehová que los había sacado. Una abierta rebelión contra Dios, una inicua acción de decir que un animal de oro fundido, ese era Dios,
Eso era una mentira, una violación de todos los principios de la ley de Dios, una falta de respeto a Dios. Y cuando Moisés baja, cuenta la historia bíblica, el Moisés mismo que lo escribió, cuando él baja y ve este pueblo que estaba en baile, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, en rebelión abierta contra Dios, tomó las tablas de piedra que Dios le había dado y las tiró al suelo y las rompió. La ira de Dios estaba contra este pueblo y Moisés también estaba contra este pueblo. Cuando Moisés llega, la fiesta de los israelitas se termina. El mismo Moisés llama a Aarón y le dice, ¿qué has hecho? Y Aarón le echó la culpa al pueblo, pero el culpable fue él, era el líder que quedaba allí. El caso es que ante esta rebelión, que parecía que era del pueblo entero, Moisés se detiene y dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién está de parte de Jehová? ¿Quién está de parte de Dios? Júntense conmigo. Y entonces fueron los levitas, los de la tribu de Judá, de Leví, fueron los que se unieron con Moisés y fueron los instrumentos que Dios usó y la orden Dios la dio a través de Moisés para que se, mm, se cobrara, eh, se hiciera la justicia con respecto a la violación que se había hecho. Allí, cuando los levitas se unen a Moisés, yo estoy hablando ahora de lo que está escrito en Éxodo capítulo 32, dice que los levitas recibieron la orden de ir por las tiendas de Israel y a los que habían participado en esta violación, que ellos iban a ejecutar a las personas que habían hecho esto. Y yo voy a leerles unos textos aquí que ya les mencioné en Éxodo 32. Voy a mencionarles unos textos que dicen lo que los levitas hicieron. Versículo 25 en adelante. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, cíñase cada uno su espada, volved y pasad de puerta en puerta por el campamento, y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés, y aquel día cayeron del pueblo como 3000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés les dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él os bendiga hoy. Así que Moisés le dice a los levitas que ellos se habían consagrado a Dios, destruyendo a su propia familia, destruyendo a los hijos de Israel que habían pecado contra Dios. Aquí debo señalar algunas cosas.
Cuando Jacob le dice a los levitas que serían esparcidos entre Israel, porque sus armas habían sido violentas, ya expliqué lo que significaba. Ellos quedaron fuera de las tribus de Israel. Simeón quedó, como ya expliqué, dentro de la tribu de Judá. De su herencia participaron. Pero aquí en este momento, donde hubo esta rebeldía tan grande contra Dios, ellos, los levitas, volvieron a usar sus armas, pero ya no en engaño, ya no en una ira de venganza, sino que fueron instrumentos de Dios para destruir a los que habían pecado. Por lo tanto, en este tema que estoy compartiendo con ustedes, voy a detenerme aquí, voy a hacer esta explicación, voy a detenerme aquí para terminar este tema aquí. En el próximo tema continuaremos aquí mismo, porque hay algo que quiero explicar. ¿Qué diferencia hay entre ejecutar, matar a alguien a traición, como una venganza, como un engaño para robarlo, para hacerlo esclavo? ¿Y qué diferencia hay en los mismos levitas que aquí destruyen, matan a su misma familia porque se habían rebelado contra Dios? ¿Estaba correcto que los mataran aquí? ¿Es Dios alguien que a quien no le obedece directamente, ya Dios lo mata, lo destruye? Es algo que está latente en el ser humano. Cuando en la Biblia se habla de tanta sangre derramada, de tantas personas muertas, y que Dios destruye a la persona y se hablan otras cosas de muertes que hay, en realidad, ¿qué está diciendo eso de Dios? Por eso termino aquí. Te pido que compartas este tema para que ayude a otras personas. En el próximo tema vamos a continuar y vamos a explicar esta parte en la que estamos tratando. Nos vemos en la próxima grabación.